Bueno, lo de Puigdemont pues sigue coleando. De un lado, el gobierno le dice al juez que ellos que no pintan nada en esta guerra, que quien tenía que haber detenido a Puigdemont eran los mozos. De otro lado, dos ministros del gobierno, Bolaños y Óscar Puente, arremeten contra el Supremo por no aplicar la ley de amnistía a Puigdemont. De otro lado, pues un separatista llama a Llarena Tejero sin bigote. De otro lado, sale González Pons a decir que ellos siguen dispuestos a hablar juntos con el partido de Puigdemont. Dices, pero ¿en manos de quién estamos? Bueno, en primer lugar, yo creo que se han agotado todas las palabras del vocabulario español para definir lo que pasó la semana pasada, pero también para definir las reacciones, ¿no? Las reacciones, la política española duraron un suspiro, y eso demuestra que existe una especie de vacaciones permanentes de algunos políticos que cuando están en agosto deciden que no hay que trabajar. Una cosa sorprendente, ¿no? Da igual que en Venezuela pase lo que pase, se reacciona en 2 días y luego me voy, insisto, a la hamaca y al chiringuito, desaparezco y en septiembre ya la liaré si la tengo que liar y ya veremos cómo lo lío con el performance de los medios de comunicación afines y con la publicidad institucional correspondiente que llegará en el formato adecuado, ¿no? Lo que pasó el otro día es la demostración palmaria de un Estado fallido. O sea, el olímpico, porque se ha convertido en un olímpico, hizo casi triatlón, Puigdemont para llegar a España, saltó la frontera, luego debió hacer aguas bravas por el Ter para llegar a Barcelona y luego se largó en una especie de contorsionista dentro a lo mejor de un coche o con un sombrero con tiro con arco, ¿no? La verdad es que la situación es realmente lamentable, ¿no? A partir de ahí, Junts ahora mismo es una formación, desde luego que evolucionó desde esa tardoburguesía, que era más o menos posibilista. Yo voy a contar una anécdota. Yo cuando puse dinero en su momento en el Ministerio de Fomento para arreglar las atarazanas de Barcelona, yo fui a inaugurarlo con Artur Mas. En aquel momento parecía el rey Hugo. Yo me acuerdo que en aquel acto había 2.000 personas y la televisión iba detrás de él, de su mujer. Digo yo, ¿qué hace aquí la mujer de Artur Mas para una inauguración de un acto? Yo me acuerdo que en aquel acto, delante, ya digo, 2.000 personas, me puse a hablar del compromiso de Caspe y de la necesidad que había de que hubiera un vínculo nacional que pudiera mantenernos a todos unidos, ¿no? Yo no sé si removí mucho las entrañas de Artur Mas, que al día siguiente fuimos portada él y yo en el ABC con un gesto donde él dirigía así la mano hacia un barco y decía, este es el barco que nos llevará a la independencia de Cataluña. O sea, se acabó el compromiso de Caspe y empezó la independencia de Cataluña, ¿no? Junts, ya digo, tomó una deriva que dejó el posibilismo pragmático y desde luego que donde todos los gobiernos que ha habido hasta ahora entraron en el juego de hacer concesiones, entraría en una deriva absolutamente rupturista. Y en esa deriva están. Su forma de ser es esa. ¿Qué ocurre? Que Puigdemont, que es un ejemplo de cesaropapismo, nunca mejor dicho, porque él piensa que el trono de Cataluña está vacante, pues va a seguir dando por eso, por saco, y va a seguir intentando pensar si él es héroe o mártir. A mí me sorprendió mucho el otro día porque yo pensaba que se iba a entregar. Yo pensaba que iba a dejar de ser un cobarde y quería convertirse ya en un mártir y que estuviera unos meses en la cárcel a sabiendas de que iba a salir pronto y que de esa manera en el martirologio asumiera cierto confort dentro de la base sociológica nacionalista catalana, que de alguna manera empañara también lo que eran los primeros meses del gobierno de ella, pero salió por pies porque sigue siendo un puñetero cobarde y perdonadme la expresión, ¿no? A partir de ahí, yo tengo claro que no se tiene que hablar con Junts absolutamente nada. Si alguien tiene la impresión en algún partido, sea Esteban González Pons o quien sea, de que estamos ante el CIU de hace 40 años o hace 30 años, se equivocan. Pero es que el CIU de hace 30 años es el embrión de esto. Claro. Era el puyolismo ya era tóxico. Por lo tanto, pensar que han cambiado radicalmente y que ni siquiera son el de hace 30 años, desde luego creo que es una ilusión de verano. Mirad, hay mucha gente que con buenas razones te dicen, bueno, ¿y qué hacemos? A esta gente las vota un huevo de gente y esto es una democracia, ¿vale? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para gobernar y para reconducir la situación? Bueno, pues vamos a probar lo que nunca se ha intentado, que es ellos pierden y nosotros ganamos. Nosotros, estoy hablando de los constitucionalistas o los defensores del orden constitucional, etcétera.
Nosotros ganamos y ellos perdemos. Y sobre esa base se reconstruye todo. Es decir, en el golpe tenían que sufrir una derrota humillante los separatistas para que por ahí no fueran jamás. Para que digan, para cegarles ese camino y decirles, por aquí no vamos a ningún sitio, y nos lo han demostrado. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, pues de momento se tenía que haber intervenido la Generalidad durante muchísimo tiempo, y a ellos se les tenía que haber excluido durante muchísimo tiempo. Excluido, sí, excluido. Por supuestísimo, se tenían que cegar todos los canales de financiación del mundo separatista, que hay un montón de gente viviendo de esto, que viven de esto, que hay gente que vive de esto. La entidad cultural, no sé, paca, viven de esto. Ya no más. No se vive de romper España. Y transmites la voluntad decidida de que esto sea así. Y cuando se asume la derrota, se reconstruye esto. No se ha hecho nunca en España y por eso nos ha ido tan mal también en el País Vasco. Es más, ahí se vio que esa era la única solución. En Ermua se vio que esa era la solución, que era perdéis y nosotros ganamos. Y nosotros ponemos las normas ahora de la convivencia. Y te vas a apartar del poder porque has hecho mucho daño. Como ya se acaban desactivando las palabras cuando dicen, no, golpistas, vamos a ver si lo traducimos mejor, que estuvieron a punto de provocar una guerra civil en Cataluña. Porque la gente se piensa que es un golpe y nos vamos a casa y mañana yo soy extranjero en mi casa. No, la gente en esas circunstancias de repente provoca una guerra. Porque no quieren vivir sometidos al imperio de unos tipos que los han convertido en extranjeros de la noche a la mañana. Y por ahí se desata la violencia. Porque hay gente además que tiene esa mala costumbre de no dejarse humillar. O de no querer vivir sometido. Como no hagamos eso, en España, digo, como no se imponga como política de Estado, que el nacionalismo tiene que ser derrotado, y que ellos asuman que no pueden vencer, nunca vamos a vencer nosotros y nos van a vencer a nosotros, porque ellos tienen más voluntad de imponerse. Fíjate, yo creo que aquí ha habido varias etapas, ¿no? La primera, la etapa de gestación del nacionalismo catalán hasta llegar al nivel de la independencia o de la aspiración a la independencia. Donde ha habido un proceso no de contención por parte de los partidos, vamos a llamar constitucionalistas, sino de comprensión. Y la comprensión ha supuesto concesión. Eso es lo que ha ocurrido durante 30 años. Lo cual demuestra que al final la política de concesión, de apaciguamiento por concesión, no funciona, porque hay un momento determinado que cuando se agotan ya todas las concesiones, solo queda la meta final, que es la que justifica realmente la existencia de algunas formaciones políticas nacionalistas en Cataluña. 2. Llegó el famoso día de la autodeclaración de independencia. Comentabas, Mario, y es así, yo formaba parte de aquel gobierno. No puedo contar, lógicamente, por razón de secreto, en fin, que me corresponde por ley de gobierno no contar ciertas cosas. Es verdad que se ha contado una especie de historia idílica de lo que pasaron los días siguientes a la intervención. Yo solo te digo una cosa. Yo en aquel momento, en el Ministerio de Sanidad, donde era secretario de Estado, me podía haber correspondido la gestión casi del 66% de la Generalitat de Cataluña, teniendo en cuenta las competencias que me correspondían por réplica ahí. Y yo tenía el temor, el día que se declaró que íbamos a intervenir el 155, que allí hubiera todo tipo de algaradas esa noche. O sea, claro, que la gente lo ha olvidado, pero aquella noche yo pensaba que me iban a quemar los hospitales. Digo, me quemaban porque yo ya asumía que eso era una parte que me podía corresponder a mí. Luego vino el relato, una narrativa absolutamente alocada, ilusa, de un tipo que todavía va haciendo entrevistas por las televisiones o las radios diciendo que cómo se ocupó Cataluña, de qué pasó. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Ahí se fue, ahí no había nadie, había desaparecido la gallina de oro, se había fugado, y el resto de consejeros, yo no desvelaré algunas conversaciones que tuve que tener con los altos cargos de la Generalitat, precisamente para deciros quedáis o os vais, porque si no tengo que nombrar a gente, pero aquello era una desbandada y no provocó ningún problema, que era sencillamente por huida. O sea, eso es como cuando alguien ocupa un país y no hay nadie, es que no te preocupes que no has hecho nada, más que coger el tren y volver, no ha pasado absolutamente nada. Pero podía haber pasado. Y ahora llega la situación actual, que a mí me preocupa. ¿Por qué me preocupa mucho? Porque el Partido Socialista de Cataluña,
que ahora es el Partido Socialista Obrero Español. Quiero decir, el PSC ahora está pisando con el talón la cara del Partido Socialista Obrero Español. Lo ha hecho durante 40 años, pero ahora ya gobierna dentro del Partido Socialista Obrero Español. Ha encontrado una posición donde se puede hacer muy fuerte en Cataluña. Y no solo porque gobierne la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Evidentemente eso tiene un peso muy importante en términos políticos, pero en términos de aritmética parlamentaria, en términos de unas elecciones generales, si aprovechan y sacan rédito de ese granero electoral y se convierten, que es lo que aspiran y siguen haciéndolo a través de esa famosa también ilusión entelequia de lo que llaman el pseudofederalismo asimétrico, se convierten en una formación de referencia en Cataluña, es posible que mantengan o hagan crecer su electorado. ¿Por qué? Porque van a vender que son el partido que es capaz de llevar la paz a Cataluña, que es capaz de mantener los equilibrios, que además va a hacer llevar una hacienda pública propia a Cataluña, donde se van a gestionar, recaudar e inspeccionar todos los tributos. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Que el catalán, que tiene una, vamos a decirlo claro, un perfil identitario muy fuerte, porque es verdad, eso vamos desde hace un siglo, igual que lo tiene el vasco en Navarro y que se ha perdido en otros territorios, pero lo tiene muy fuerte, esa es la realidad. Estoy hablando sociológicamente, esto no me justifica a mí ninguna concesión política ni institucional, ¿no? Pues ¿qué va a decir? Dice, bueno, pues quizá el Partido Socialista es el único que me defiende, porque, y lo hablábamos el otro día aquí también en la radio, si ahora se crea la Hacienda Pública Catalana para la gestión, recaudación e inspección de todos los tributos de los sujetos pasivos residentes en Cataluña, si se produce un cambio de gobierno, si eso fuera constitucional y se modificara la LOFCA y hubiera mayoría suficiente, incluso apoyada por el PNV, para que haya una especie de instrumento similar o replicante en Cataluña al que existe en el País Vasco y Navarra, si hubiera un cambio de gobierno en España, ¿estamos en condiciones de afirmar que se va a derogar esa reforma de la LOFCA? Ese es el drama, claro que no. Por eso, cada vez que se ganan posiciones, claro. Por eso cuando se perdió y no se pudo formar gobierno, y digo se perdió porque se perdió, el 23J el año pasado, comenzaba un drama en este país, porque todo lo que vaya haciendo Sánchez, deshacerlo va a tener un coste. Y está, A, ¿quién asume el coste? A, si está en condiciones de asumir el coste, y C, de no asumirlo, esto es una gran estafa. Es que además, como que deshacer no tiene legitimidad. Parece que no puedes volver atrás, y resulta que hay que volver atrás a veces. Es decir, lo de que el futuro no está escrito no está solo para el progreso, está también, puedes deshacer. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Siempre avanzas en el sentido correcto? No. Y toca echar para atrás. Es más, algunos de los países que tienen por referente los progres hacen eso. Hacen eso, por ejemplo, con salvajadas como lo relacionado con las leyes trans y tal. Y de repente dicen, estamos causando estragos entre los niños. Se acaba. ¡Pum! Tiramos para atrás. Sí, ¿qué problema hay? Tiramos para atrás. ¿Dónde está el problema? Si tú... el problema del PP es que a mucha gente le ha tomado ya la medida, de hecho, ¿no? Es que estos no van, es que van a tragar, es que van a ampliar, y luego peor, es que a veces presumen de... Entonces, ellos llegarán y dirán, ¿lo veis cómo gestionamos mejor? Con nosotros ese 100% recaudado por Cataluña ha sido más eficiente. ¿De qué estamos hablando? Que no puede ser. El proceso, fíjate, también de reacción política suele ser siempre igual, pero siempre falta la última fase, que es la que todo el mundo silencia. Ojo, incluso los medios de comunicación afines, que es la que es sorprendente. La primera es reacción en el plano parlamentario, en el plano de las instituciones, en todas las administraciones públicas, se presentan mociones, está muy bien. Eso genera una dinámica de contestación importante y, sobre todo, al final lo que se hace es desarrollar ese sentimiento de víctima propiciatoria ante la desigualdad que provoca que se pueda aprobar una norma que beneficia a una parte del territorio y a otro no. Y es verdad que la desigualdad, tanto territorial como individual, da votos, más allá de que es una reivindicación justa, lógicamente. 2, llega el momento en que se aprueba la ley. Pues se puede aprobar, ojo, se puede aprobar una modificación de la LOFCA, pero todavía no sabemos el alcance que va a tener. Aquí ya se están haciendo todo tipo de respuestas, pero yo todavía no sé qué va a tener. Pues se puede hacer varios modelos, pero yo soy inspector de Hacienda, intento que se puedan hacer varios modelos y alguno hasta a lo mejor podría tener cabida constitucional, ya lo veremos. Otra cosa es que sea inequitativo. Bien,
Una vez que se aprueba la ley, vienen los recursos de inconstitucionalidad. Ya tenemos por la matraca durante varios meses de que todas las comunidades autónomas, los presidentes harán todas las fotos, ruedas de prensa, interponen el recurso de inconstitucionalidad. Y ahora llega la tercera fase. Si el recurso de inconstitucionalidad no va a ser estimado, entre otras cosas, porque el Constitucional hace seguidismo político del gobierno, la pregunta que hay que hacer es, ¿y si gobernáis, lo vais a derogar? Pero eso nadie hace esa pregunta nunca. O sea, fijaos que estas son las tres fases. Es ¿no? peor, porque hacen otra cosa, llevados por su sentido de Estado, que es, vamos a llegar, pero no vamos a aplicar. O vamos a dejar que esto... Vale. Pues luego pasa lo que pasa. En Cataluña, por ejemplo, las leyes las leyes aberrantes de persecución lingüística estaban aprobadas hacía décadas y de repente decían, llegaban los más fanáticos de los separatistas y decían, nosotros todos no lo hemos aplicado, y ya estaba. Y es verdad. Es así. ¿Tú te crees que por no hacer ya desactivas un problema? El que empezó con las multas lingüísticas a lo bestia en Cataluña fue un presidente de la Generalidad de Cataluña llamado José Montilla, Sí, sí. que no hablaba patata de catalán, le tenían que apuntar en un papel lo que tenía que decir, y fue su gobierno el que metió Las el humillaciones acelerador que se en comió las multas lingüísticas. ese sujeto, que le gustaban los toros, y en su presidencia La Corbacho también. se prohibieron los toros, etcétera, ¿no? Pero Mario, ¿sabes qué sucede con el PSC además? Por eso son tan tóxicos estos. Están convirtiendo en una realidad la profecía que ellos mismos perpetraron, ¿no? O nosotros o el caos. Y es verdad. Es que están jugando a eso. Por eso son tan dañinos para las instituciones, Claro. a las que han devastado. Porque es verdad, es que después de ellos va a llegar el caos. Fíjate tú por dónde. Porque lo han provocado ellos, claramente. Y esto es como cuando, yo qué sé, o sea, su mentalidad es la de chantajista, la de abusador, la de maltratador, la gente que hace eso emocionalmente. Oye, o haces esto o... Ah, bueno, entonces, claro, no, que va a estallar la bomba. No, cuidado, que es que tiene un carácter. Vas a vivir sometido, entonces, a los dictados de estos tipos, que se juntan con lo peor, con chusma pura. Es decir, estos que le van leyendo la cartilla al PP todo el día para que el PP se acongoje y tal, gobiernan con gente que está a la derecha del PP, no, a la extrema derecha del PP, etcétera, que tampoco es muy difícil, ¿no? Y consiguen que el PP les tenga miedo y les tenga el miedo al que dirán. Yo es que sigo pensando que son ustedes demasiado benévolos. Vamos a ver, el PP no le ofrece a Puigdemont ahora otra vez la mano después de que hace 6 días nos ha orinado a todos los españoles encima por miedo al PSOE o porque sean blanditos o tontitos. No, el PP se lo ofrece porque opina lo mismo que el PSOE, que Junts es un partido con el que se puede negociar. Punto. Mira. Por cierto, otra cosa que ha dicho antes Mario, que es, dice, Puigdemont es un cobarde y creíamos que iba a ser valiente y dijo que no. Claro, si tú eres Puigdemont y dices, ¿y de qué le ha servido a Junqueras? ¿Habéis visto en qué se ha convertido Junqueras en la política catalana? Que es un tipo que fue a la cárcel. Que fue a la cárcel, en fin, me perdonen los presidiarios de verdad. Sí, sí. Pero este tío fue a la cárcel. Sí, sí. ¿Y dónde está ahora?